Ministerio Internacional a las Naciones. Jesús viene pronto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ministerio Internacional a las Naciones. Jesús viene pronto. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. La mujer de Dios no se sujeta a las modas, ni usa ropas provocativas o estilos sensuales como minifaldas, vestidos ceñidos o escotados, pues no corresponde a mujeres que profesan piedad. Desnudez y modestia según las Escrituras. No se puede poner la televisión sin verla. Muy pocas son las películas que no la tienen. Se ven en casi todos los kioscos de revistas y en las papelerías, y aún a veces aparece en los periódicos. Es casi imposible evitarlas en la playa o en otros lugares donde la gente va a nadar. Aun cuando vas a la calle en un día caluroso, allí está. ¿A qué cosa me refiero? A la desnudez. El mundo nos dice que no tiene nada de malo enseñar nuestro cuerpo en público. Pero, ¿qué opina Dios de esta filosofía? Asimismo que las mujeres se atavíen, como leyó mi esposa, de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esta palabra aquí nos está hablando, tiene tres partes que son de importancia prestarle atención, como es decoro, pudor, modestia, que prácticamente se está diciendo lo mismo, pero esto siempre se utiliza cuando se quiere dar un realce a algo que se quiere decir. Entonces dice, la palabra decoro pues es respeto, primeramente a su propio cuerpo y segundo también a las personas que nos rodean. Cuando se habla pudor, se habla de honestidad, una persona que vista con honestidad, y modestia, que significa recato. Así de que de esta manera es algo doctrinal importante, es palabra de Dios, y este es el modelo y diseño que Dios establece para su iglesia, para su pueblo. Ya de que dice la Escritura que el cuerpo es la morada de Dios en el Espíritu, y también 1 Corintios 6:13 dice que el cuerpo es para el Señor, y Él diseña cómo nuestras mujeres deben de vestir. Hoy día, el gran público nos dice que al vestirse con modestia es un concepto demasiado anticuado para estos tiempos modernos. Los medios de comunicación nos enseñan a seguir la corriente de los diseñadores modernos para no estar fuera de lugar. Nos hablan como si el estar de moda fuera una de las cosas más importantes de la vida, y lamentablemente muchos se lo creen. Dice la Escritura que el cuerpo es la morada de Dios en el Espíritu, y también 1 Corintios 6:13 dice que el cuerpo es para el Señor, y Él diseña cómo nuestras mujeres deben de vestir. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 3 dice: vuestro atavío, vuelve y repite, que es lo mismo que dice Pablo, pero también lo dice el apóstol Pedro, vuestro atavío no sea el externo. Y luego clasifica a qué se está refiriendo: de peinados exagerados, que eso significa ostentoso. Y luego dice de adornos de oro o de vestidos lujosos. Entonces, vuestro atavío no sea, ya nosotros sabemos que tanto en 1 de Timoteo 2:9, que dice ni, que es prácticamente una denotación de negación, de no hacer, y como acá en Pedro, que también aparece
la palabra no sea, que está cohibiendo algo, y luego ya habla de esos, de las cosas externas, y luego dice de los peinados exagerados o de adornos de vestidos lujosos. Los adornos, como son todo lo que puede decorar a una persona, a una mujer, pulseras, collares, joyales y todo lo que se puede decir. En el tiempo pasado esto era de oro, en nuestro tiempo es de fantasía, y la Biblia dice no se haga. Y luego dice la palabra de Dios que así se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, y que nuestras mujeres del presente están llamadas a imitar a aquellas grandes y santas mujeres que esperaron en nuestro Dios. Así de que alguien puede decir, no es que eso lo dijo Pedro o lo dijo Pablo. Lo importante es que nosotros sabemos lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 2, que es importante que nosotros dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos apóstoles y del mandamiento de nuestro Señor dado por vuestros apóstoles. O sea, de que esto que estamos mirando son mandamientos de Dios dado por nuestros apóstoles. Y la Biblia dice, para que tengáis memoria de esas palabras, de esos mandamientos del Señor que fueron dados por nuestros apóstoles. Pastor, ¿qué es vestirse en lo interior, como dice Pedro? Bueno, el vestirse en lo interior ya es prácticamente lo externo, pues son los atuendos, vestidos y todo lo que se hace. Y el interno, dice ornato de un espíritu afable, en otras palabras, que ya es lo que la persona es, ya es cuando una persona es de su lugar, de su puesto, una persona honesta, una persona recatada, una persona honrada, una persona que no se ve envuelta en cuestiones por ahí en la calle, en chismes, en peloteras, en pleitos. Entonces ese es, como dice la palabra de Dios, vestirse internamente de cosas que la decoran y que le dan su puesto y le dan su lugar. O sea que estamos hablando que cuando una persona se viste interiormente tiene decoro, pudor y modestia también. Amén. Eso es verdad. Eso es verdad. Y esto es en el sentido, como dice la palabra de Dios, en el sentido interno, que es de grande estima, que es lo que tiene gran valor y precio delante de Dios. La conciencia de muchos se ha quemado, tanto que ya no les da vergüenza ver a alguien desnudo. A los tales tampoco les importa desnudarse delante de otros en la playa ni en otros sitios públicos. Las mujeres que aman a Dios y respetan la escritura bíblica se distinguen por usar ropa reservada que cubre y no expone el cuerpo, pues no desean llamar la atención de los hombres, suscitando miradas viciosas. Tampoco esperan piropos o senos, ni pretende levantar pasión. La verdadera mujer de Dios no usa ropas insinuadoras que inciten el deseo de las personas hacia las partes íntimas de su cuerpo. Tampoco ropas marcadas a la silueta del cuerpo que estimule el erotismo e instintos carnales mediante la voluptuosidad. Muchas películas, tanto españolas como extranjeras, están repletas de sexo, de violencia y de toda clase de palabrotas y blasfemias desvergonzadas. Las veces que se toma el nombre de Dios en vano son innumerables. Hasta en las noticias salen a menudo escenas de personas desnudas en la playa. Reportajes muy explícitos de pornografía en internet y todo tipo de atrocidades violentísimas cometidas contra seres humanos en varias partes del mundo. No es sorprendente que muchos se encuentren mal,
deprimidos, enfadados o simplemente en marcha negativa, tras llenar a diario sus mentes de estas imágenes repugnantes. Esta práctica viola Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por si todo esto fuera poco, hay películas pornográficas en algunos canales locales y toda clase de anuncios obscenos para las llamadas líneas eróticas. Pero lo peor de todo es que esta basura está a la disposición de todo el mundo. Hace 75 años, en Estados Unidos, la gente que iba a la playa se bañaba totalmente vestida. Es suficiente mirar fotografías de aquellas épocas para saber que no exagero. Además, fotografías de españoles, franceses, ingleses, etc. Del mismo tiempo, demuestran que el bañarse totalmente vestido no era sencillamente una costumbre estadounidense. Cualquier hombre o mujer que se hubiera atrevido a llevar un bañador moderno en la playa habría causado un escándalo público y sido multado por un acto de exhibición. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, según Éxodo 20, versículo 26, o capítulo 28, versículo 42 y 43. El Señor estuvo especialmente interesado con cubrir correctamente la desnudez de los sacerdotes, en vista de que ellos eran los representantes de sus modelos de conducta santa para el pueblo. Por tanto, prohibió un altar elevado, no fuera que en el proceso de ascender por las gradas expusieran su desnudez, según se explica en Éxodo 20:26. Más tarde reformó esto por medio de decir qué vestidos debían ser hechos para los sacerdotes, según Éxodo 28, versículos 42 y 43. La frase cubrir su desnudez es literalmente cubrir la desnudez de su carne, como está en la Biblia latinoamericana, aunque parece que algunos piensan que esto se refiere particularmente a las partes privadas. Hay buenas razones para creer que la frase tiene una aplicación más amplia. Desnudez, como es observada según Génesis 3, versículo 1 y siguientes, se aplica a más que la simple exposición de los genitales. En vista de que estos calzoncillos eran para cubrir la desnudez de la carne, entonces pareciera que la porción del cuerpo que ellos debían cubrir era la desnuda. Si hubiera sido la intención del Señor tener simplemente cubiertos los genitales, entonces ese propósito ciertamente podría haber servido por el delantal que Adán y Eva hicieron. No obstante, estos calzoncillos ciertamente cubrían más. Aún concediendo que la desnudez de la carne tiene la referencia más específica, mucho del mismo punto se tiene por medio de observar lo que el Señor había cubierto. Exactamente entonces, ¿qué cubrían estos calzoncillos? El pasaje, según el versículo 42, dice que debían ser desde los lomos hasta los muslos. Los lomos hacen referencia a los órganos reproductivos, según Primera de Reyes 8, versículo 19, o Hebreos 7, versículo 10, o las regiones cerca al cuerpo. Por tanto, lomo, según Génesis 37-34, podría ser usado intercambiablemente con caderas o nalgas, según Isaías 20, versículo 2, o segunda de Samuel 10, versículo 4, o primera de Crónicas 19, 4. Cintura, según Isaías 11, 5, o vientre, según Job 40, 16, o la parte alta del muslo, según Génesis 32, 32. El Pulpit Commentary anota que estos calzoncillos eran tal como los vemos llevados por los egipcios generalmente, extendiéndose desde la cintura hasta un poco arriba de la rodilla. También les harás calzoncillos de lino, que le lleguen desde la cadera hasta las rodillas, según Éxodo 28:42, versión La Biblia al Día. Nuevamente, si el atavío debía cubrir la desnudez de la carne y se extendía desde las caderas hasta las rodillas, debe ser concluido que el cuerpo descubierto desde las caderas hasta las rodillas está desnudo. Jesús y Pedro en la playa, conforme a Juan capítulo 21, versículos del 4 al 8.
Mientras Pedro y los demás apóstoles pescaban en el mar de Galilea, Pedro se dio cuenta de que el hombre que hablaba con ellos desde la playa era Jesús, según Juan 21:7. Esto fue la tercera aparición del Señor a los apóstoles después de su resurrección. Dice el texto que Pedro, al oír que era el Señor, ciñóse su túnica de pescador porque estaba desnudo y echóse al mar. ¿Hemos de creer que Pedro estaba desnudo en el sentido absoluto mientras pescaba? Por supuesto que no. La palabra ropa, según Juan 21:7, Reina Valera, revisión del año 60, se ha traducido del vocablo griego ependutes, el cual se refiere a la prenda exterior que se le llevaba en aquel tiempo. Ependutes, prenda exterior, abrigo, dentro del English Lexicon of the New Testament. Se decía de alguien que estaba desnudo, cuando estaba sin vestido o cuando se había quitado su vestimenta externa. Pedro no se atrevió a acercarse al Señor con solo su prenda interior o chiton en griego. Esta palabra griega denota la vestidura interna o interior sobre el cual se ponía el ependutes o prenda exterior. Aunque por su impaciencia se vio obligado a nadar a la orilla, no se quitó la ropa que llevaba, es decir, la vestidura interior, sino que se puso más, la prenda exterior o abrigo. Pedro no se atrevió a acercarse a su Señor sin estar correctamente vestido. Él no sabía nada de las modernas sutilezas que argumentarían aprobación para el desnudarse prácticamente de todo bajo tales circunstancias. Cuando Pedro fue a nadar y presentarse ante el Señor, se puso mal vestido, no menos. Esto constituye un completo contraste para aquellos que neciamente pensarían que el nadar o una playa les concede el perfecto derecho para desvestirse de casi todo. Pedro estaba desnudo y no se atrevió a dirigirse a Jesús sin colocarse más ropa. Es probable que si muchos hoy día se hubieran encontrado en las mismas circunstancias de Pedro, se habrían despojado a sí mismos de lo que aún él consideraba como atavío insuficiente para ir a Jesús, en aún limitado atuendo. Es digno preguntar si uno podría sentirse confortable acercándose a Jesús en los típicos y modernos trajes de baño. Por ejemplo, el traje de baño, la minifalda, el pantalón corto y ropa semejante que no cubre el cuerpo es condenable. Deja el cuerpo desnudo según la definición bíblica de la palabra. Véase 1 Samuel 19:24 o Isaías 20:2, Miqueas 1:8 o Juan 21:7. La palabra desnuda se emplea varias veces con referencia al cuerpo despojado de la ropa exterior. Ahora bien, si la persona que llevaba solamente el chiton, ropa interior, estaba desnuda y si el chiton cubría el cuerpo mejor que el pantalón corto o el traje de baño, entonces es una inferencia necesaria que se condena esta clase de ropa moderna. El chiton cubría el cuerpo hasta las rodillas y en algunos casos hasta los tobillos. El chiton de los pobres era sin mangas, pero el chiton de los ricos las tenía. Pero aunque este artículo de ropa cubría el cuerpo de la manera descrita aquí, aún así la Biblia dice que la persona que vestía solamente el chiton estaba desnuda. Por tanto, sin lugar a dudas, la Biblia condena por implicación el uso del pantalón corto, el traje de baño, la minifalda y otras prendas que no cubran el cuerpo de una manera adecuada y apropiada. La mujer de Dios no se sujeta a las modas, ni usa ropas provocativas o estilos sensuales como minifaldas, vestidos ceñidos o escotados, pues no corresponde a mujeres que profesan piedad. La santidad interna se refleja en la conducta, comportamiento, modo de hablar y hasta en el vestir de la mujer de Dios. Ministerio Internacional a las Naciones. Jesús viene pronto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ministerio Internacional a las Naciones. Jesús viene pronto.